capítulo 17, mis amados. El pastor Otto manda saludos desde Ley Jail y les dice que muy pronto les visitará. Así que muy pronto tendremos al pastor Otto con nosotros acá presentándonos el Evangelio a nosotros, lo que ya conocemos a Cristo, pero que necesitamos recordar el Evangelio cada día. Así que será una bendición tenerlo entre nosotros. Voy a leer unos versículos del capítulo 17 de Juan. Hemos entrado en lo que hemos denominado el sermón del aposento alto. Es difícil salir de allí. La belleza, el contenido que está allí atrapa a uno, y es difícil abandonar aquel hermoso jardín florido donde hay tantas verdades para nuestras almas. Recuerdo mucho las notas del himno que cantamos, otro himno antiguo que decía: a solas al huerto yo voy. Y entrar en estos pasajes es como entrar en un hermoso huerto de rosas, donde nuestra alma es perfumada por cada principio, por cada verdad, y no queremos salir de allí, no queremos abandonar este pasaje. En el capítulo 17 leeremos desde el 1 en adelante, y dice el texto: estas cosas, Juan capítulo 17, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Descripción: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, ojo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Señor, estamos nuevamente ante ti, ante tu palabra.
Cuántas cosas pudiéramos decir hoy, de cuántos libros pudiéramos hablar hoy, pero ¿qué es lo que nuestras almas necesitan? ¿Qué es lo que nuestros corazones, endurecidos por el pecado y endurecidos por la disimulación, cuando nos engañamos a nosotros mismos, incluso con excusas que parecen espirituales? ¿Qué es lo que necesitamos sino oírte a ti nuevamente? Señor, aquí estamos en tu presencia y al vernos en tu palabra y ver las glorias venideras y ver el Cristo maravilloso habiendo cumplido su obra, oh Padre, qué gozo el haber sido el objeto de su amor y de su cuidado para siempre. A nosotros que andábamos en tinieblas y entregados a nuestros pecados, oh, nos has rescatado de nuestra antigua manera de vivir y has transformado este corazón de piedra en un corazón de carne. Pero hoy necesitamos de ti, Señor, como el primer día. Hoy necesitamos de ti, de tu evangelio. Oh, ayúdanos en esta mañana y habla a nuestras almas. Te lo suplicamos en nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, uno de los discursos más queridos por la iglesia es uno que se escribió hace muchos años por un puritano llamado Juan Carlos Riley. Y es un pequeño sermón, pero es muy poderoso. Uno no puede engañarse al pensar que los buenos libros son los grandes libros. Es muy posible encontrar enseñanza muy apropiada y muy buena para el alma en pequeños volúmenes. La historia nos revela, por ejemplo, que uno de los sermones más contundentes que fueron dados en la época de los puritanos es aquel viejo sermón que hoy es admirado por muchos y que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y fue una ponencia que fue expuesta por Jonathan Edwards. Y es interesante porque, para que tengas una idea de lo que pasó, este sermón fue predicado más de una vez y en un par de ocasiones fue presentado y la gente se quejó de lo monótono que eran las cosas que se decían allí. Él volvió a predicar el mismo sermón en otra iglesia y el resultado fue realmente poco satisfactorio. Un día él entró en la capilla en la que predicaba y volvió a tomar el mismo sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, y dijo a sí mismo, y es lo que él revela: no voy a poner en él ningún tipo de emoción, no voy a poner en él ningún tipo de cosa que pueda adornar o que pueda sacar al sermón de su propósito. Dice el texto que expuso su sermón nuevamente y el efecto fue extraordinario. Era el mismo sermón. Dios en su gracia usó este sermón como una de las puntas de lanza para traer un nuevo avivamiento a la iglesia hace ya muchos años atrás. La cantidad, lo grande del sermón no importa. Y ese sermón pequeñito que escribió Juan Carlos Riley tenía una pregunta esencial, básica, una pregunta simple. Y esta: ¿oras? ¿Oras? Y yo sé que, por supuesto, la respuesta que vendrá a nuestras mentes, que saltan a la defensiva, ¿no?, siempre es para pensar, por supuesto que sí. La oración es uno de los rasgos distintivos de un creyente verdadero. Así que si yo fui alumbrado por la gracia y si el Espíritu de Dios me hizo nacer de nuevo, esta característica de que oro tiene que estar presente en mi vida. La oración es, como algunos han dicho, apropiadamente la respiración del alma. Ahora, no sé si usted ha visto estas competencias que no le encuentro el gusto a los que la practican. Es que ellos sostienen la respiración por largo tiempo y bajan a grandes profundidades. Algunos de ellos
sosteniendo la respiración por minutos, literalmente. Algunos de ellos también han muerto, por supuesto, porque imagínate, estás bajando a grandes profundidades con un sorbo de aire en tus pulmones. A veces me da la impresión de que nosotros como iglesia estamos compitiendo de la misma manera. Si la respiración del alma es la oración, mi pregunta es, ¿qué tan frecuentemente respiras? Cuando nosotros entramos en el pasaje de hoy, en el capítulo 17 de Juan, vemos a Cristo orando. Y uno puede decir, bueno, pero eso es normal, eso no es anormal. Es cierto, una de las características de Cristo durante toda su vida y especialmente en su ministerio es que Él frecuentemente oraba. El Hijo de Dios, aquel que estaba tan cerca de su Padre, estaba frecuentemente orando, y no lo hacía solo para darnos un ejemplo. Lo hacía para mostrarnos una gran necesidad que solo puede ser satisfecha cuando se hace, no cuando se sabe. Al principio de su ministerio, Cristo fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Dice, el diablo vino a tentarlo y Él oraba. En la mayoría de los milagros vemos a Cristo orando. Vemos a Cristo orando en la cruz por los que le crucificaban. Es decir, en lo que tú puedes pensar, déjame buscar un buen momento para orar. Un lugar tranquilo. Y así debe ser, por supuesto. Si tienes una rutina en la cual te dedicas a ti mismo, a la disciplina de la oración, es obvio que en algún momento del día, y no es manejando o viendo la televisión, tú vas a apartarte de lo cotidiano, vas a entrar en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una invitación de nosotros separarnos a un lugar para dedicarnos a la disciplina de la oración. ¿Pero oras? ¿Con cuánta frecuencia oras? ¿Con cuánta familiaridad hay para ti con el Dios al cual oras? La Biblia está llena de oraciones desde el primer libro hasta el último. No hay, es una cosa tan clara, está tan bien definida, que los santos del Antiguo Testamento, aquellos hombres que esperaban a Cristo y miraban hacia adelante, miraban a su redención futura, aquellos hombres que no se detenían solo en los sacrificios o en los símbolos, sino que a través de los sacrificios y de los símbolos veían al Mesías, al que habría de venir. Aquellos que dedicaban su alma a la oración, como la dedicaba Moisés, y en el Salmo 92 vemos a Moisés elevando su alma, viendo y hablando de aquel a quien él realmente conocía. Como dice la Escritura que Moisés se entregaba a la oración. Salmo 90, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Por más de una vez, Moisés tuvo una buena razón para renunciar. Por más de una vez. Primera razón. Habiendo salido de aquel lugar de Egipto, en compañía de aquel pueblo gigantesco, habiendo sido testigos de los milagros, de las maravillas que Dios había hecho allí. Recuerda aquellas famosas 10 plagas, aquellas manifestaciones del poder de Dios. Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, es cierto que tú no tienes ninguna capacidad, pero esto no se trata de ti, se trata de mí. Yo voy contigo, esta es mi guerra, no es tu guerra. Y cuando Moisés llegó allá, después de todas las excusas posibles que puso para no tomar responsabilidad por el cargo que se le entregaba, dice la Escritura que Dios le dijo, tranquilo, si tú no sabes hablar, yo te voy a poner a tu hermano Aarón que hable por ti. Y cuando Moisés entró en presencia del faraón, ¿quién habló? Moisés habló. Parece que se dio cuenta
que él no podía huir de su responsabilidad. Y dice la Biblia que aquel hombre que por 40 años vivió allí en el palacio, que por 40 años luego vivió en el desierto, ahora tendría 40 años pastoreando a un pueblo que la Escritura lo describe de dura cerviz. En otras palabras, esta parte del cuerpo acá, ¿ven? Acá, ellos tenían una vara de acero incrustada allí que les impedía inclinarse o humillarse. Y cuando dice la Escritura que salen de aquel lugar, de aquel maravilloso milagro, de aquellas 10 manifestaciones gloriosas de Dios contra los ídolos que ellos y aquel pueblo egipcio adoraba, y cuando pasan el mar en seco, que dice la Escritura, Dios en su gracia abrió el mar y destruyó a los enemigos, y cuando ya estaban caminando por el desierto, empezaron a murmurar contra el hombre que Dios había colocado y contra el Dios que los había librado. Y Moisés empezó a entender qué trabajo tan difícil habían puesto sobre sus hombros. Pero Dios había colocado a la persona perfecta allí. A un hombre que la Biblia lo describe como el hombre más manso. Y es que si no hubiera sido así, él absolutamente no hubiera podido llevar a cabo ese trabajo. Dios le había dado tanta gracia a Moisés para que Moisés entendiera que él iba a gastar su vida cuidando a aquellos que incluso en un momento lo querían ver muerto. Y fueron una prueba tras otra y una prueba tras otra, pero Moisés constantemente dependía de Dios. Dice, se tiraba al suelo y su frente pegaba a la tierra. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, no le hagas esto. ¿Qué dirán las generaciones? ¿Qué dirán las naciones que están alrededor que sacaste a tu pueblo para eliminarlo en el desierto? No, que no habían buenas razones para castigar al pueblo. Y vino una y otra prueba, y vino una y otra prueba. Pero aquí tenemos a Moisés diciendo, tú nos has sido refugio de generación en generación, porque él salió con una generación que murió por su pecado en el desierto, y una nueva generación que surgió, y ahora él está trabajando con una nueva generación de hombres y mujeres. La oración de Moisés, constantemente rogando por el pueblo, por aquellos que no cooperaban con él ni cooperaban con sus propias almas. ¿Quieres algo más difícil que tratar de cuidar a gente que no se quiere cuidar? Gente que son sus peores enemigos. Porque el orgullo tiene esa capacidad de hacernos creer que somos la víctima, cuando en realidad no lo somos. Recuérdate que cuando aquel hombre llamado Coré, que era un príncipe de su pueblo, se quejó contra Moisés, no se quejó por un defecto de Moisés, se quejó por un defecto que él consideraba era un mal espiritual que estaba afectando a los líderes. No solo ha hablado Dios por Moisés. ¿Qué es lo que se cree Moisés? ¿Que él es la única Coca-Cola del desierto? No. Y dice la Escritura que Dios se molestó tanto en aquella ocasión que tuvo que hacer juicio contra aquellos que lo abrazaban. Cuando hablamos de la oración, hay tanta oración en la Escritura, hay tanta oración, algunas largas, otras que son más pequeñas. Vemos a el salmista orando frecuentemente por su pecado, buscando el rostro de Dios, arrepintiéndose. Vemos a Daniel en el exilio, en el capítulo 9, confesando el pecado del pueblo. Porque para ellos eso era la vida. ¿Sabe cuál es la expresión de Eliseo que él aprendió de su predecesor? Vive el Señor en cuya presencia estoy. Él no pensaba que Dios estaba en su presencia solo cuando entraba en la iglesia.
Él pensaba que cada paso de su vida, cada vez que él daba un paso, Dios estaba con él. Él es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu sombra a tu mano derecha. Dios no solamente es tu escudo, el que protege tu delantera. Él te rodea con su favor. ¿Te das cuenta que vas caminando en esta dirección y viene un perverso a atacarte por la espalda? No puedo decirlo de otra manera. Viene un ingrato a atacarte por la espalda. ¿Y sabes qué? Tranquilo. Dios tiene más poder para cuidarte que los pitbulls que venden aquí en Miami para que cuiden a los gangueros. Sí, porque la moda es salir con un perro guapo. La moda es salir con un perro guapo para que sepan quién es el hombre del barrio. La oración es importante, pero hay que entender que la oración no es un elemento más en la vida cristiana, como un elemento más como cualquier otro. Es un estilo de vida. Si yo no me levanto de mi cama cada mañana teniendo en mi mente que debo presentarme ante Dios, porque yo no sé cómo voy a enfrentar las dificultades del día. Muchas personas, me encanta, mucha gente dice, voy a la piscina. Así que ese día ellos van a la piscina y ellos van y se compran su crema para ponerse en la piel, se ponen sus trajes de baños, llevan su bulto con su toalla, llegan a la piscina y meten un dedo en la piscina. Ya ellos fueron a la piscina. Voy a la playa y preparan aquel maletaje con todo. Y si tienen niños más, porque cuando uno tiene niños hay que llevar una mudanza. Y mete el biberón, y mete esto, y mete lo otro, y el paragüitas. Y va a la playa y se para así, miren en la orilla, y vienen las olas y le mojan los dedos de los pies. Y él dice que él fue a la playa. No. Cuando hablamos de adorar a Dios, de vivir para Dios y de orar, estamos hablando de sumergirnos meternos en la piscina, entrar en ese mar y que las aguas me cubran una y otra vez. Eso es ir a la piscina, eso es ir a la playa. Cuando Cristo ora, a diferencia de todos sus predecesores, hay algo que Cristo no hace. Él no confiesa sus pecados, porque Cristo es perfecto. Y cuando Cristo empieza a orar aquí en el capítulo 17 de Juan, Él está mostrándonos una cosa que es fundamental en la vida de los creyentes. Y es que nuestras oraciones, en vez de estar cargadas de emociones, y no digo que no hay emoción, porque acuérdate de Ana. Ana entró afligida en el templo y delante de aquel sacerdote mal pagado, llamado Elí, de aquel hombre que era muy duro con la gente de afuera, pero no con su familia. Porque así pasa con los hombres que son líderes, que son extremos con los extraños y descuidados con los suyos, que ganan al mundo pero pierden a sus propios hijos. Y aquel hombre que estaba en el templo, cuando entró Ana, la vio orando allí, como ella, dice la escritura, desbordó su corazón porque estaba hasta aquí de la angustia. Hay un momento que uno no puede más, que la angustia ha tomado el dominio, el control es como si cuando abres tu boca, como si estuviera entrando agua por tus pies y ya no aguantas más, y cuando abres tu boca empieza el agua a salir por tu boca. Así estaba Ana, sufriendo en demasía el maltrato que sufría de su rival. Y yo le digo a las mujeres, ¿ven lo que pasa cuando usted le permite a un hombre que tenga otra mujer? Ese no es el plan de Dios. Olvídese de que si usted es oficial o no es oficial, eso no funciona. Usted debe ser única. Y si no es única, ese hombre entonces a usted no la merece. Usted el día que él llega temprano, usted le saca la maleta, le pone lo que él tiene, las 3 mudas de ropa que tiene, se la mete en la maleta y se la pone en la puerta. A ver si va a aprender. Ay, no, pero es que yo sé que en el fondo él me ama. Oh, por supuesto que sí. Y dice la escritura que cuando Ana empezó a orar, aquel hombre que en vez de juzgarse a sí mismo, empezó a juzgar a aquella mujer diciendo, esta borracha, pero qué impertinente, se va a beberse su vino en la noche y viene aquí con la resaca, viene raspado aquí, o como dicen los otros pueblos, en Guayabao, aquí a venir ahora a digerir su vino aquí delante de... pero que eso es para ocultar su pecado, porque es que la conciencia así trabaja. Pecamos afuera y venimos el domingo y decimos, Señor, yo te amo, se acabó todo.
Y Ana le dijo, ay, mi Señor, si tú supieras. Si tú supieras. Hay emoción en la oración, hay emoción. Nadie ora, Señor, no voy a sentir nada, no voy a sentir nada. Señor, esta oración para que sea pura no puedo permitir a los... No, tiene que haber emoción en la oración, tiene que haber emoción. Cristo oró constantemente, frecuentemente ante problemas que tuvo que enfrentar, dificultades que tuvo que enfrentar, partida de sus amigos. Pero si usted nota la oración de Cristo, usted va a notar una oración que está llena de verdades bíblicas, de doctrina. ¿Sabes por qué? Porque era Cristo. No era porque era Cristo. Es porque Cristo nos está mostrando que nuestras oraciones deben estar más llenas de la verdad que de emoción. Deben estar más llenas de Él y de su palabra que de nuestras emociones. Más llenas de Él y su gloria que nuestras necesidades. Y de verdad que cuando uno oye a la gente orar, uno se da cuenta cuán profunda es su fe. Uno puede determinar por la manera como oran cuán superficial o cuán profunda es su fe. ¿Sabes qué? Alguien llama a los demonios, a la teología de los demonios. Ustedes saben que real y efectivamente, si hay alguien que conoce bien teología propia o teología acerca de Dios, son los demonios. Porque ellos lo conocen porque lo vivieron. El que los creó, Cristo los creó. Ellos saben que fue Cristo quien los condenó a vivir en esclavitud. Porque todo el juicio fue entregado en manos del Hijo, ya sea para justificación o para condenación. Ellos lo sabían porque cuando ellos llegaban a un lugar y los demonios estaban allí, ellos les rogaban. Ningún demonio ni el diablo puede rebelarse contra el Hijo de Dios. No puede. Ellos les rogaban diciendo, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? La teología de los demonios es muy correcta, pero eso no los hace santos. Siguen siendo demonios. Sin embargo, a nosotros la verdad está diseñada para santificarnos. Así que sí, debe haber preocupación para que tú entrenes tu alma y entrenes tu mente con la verdad. Los antiguos decían, debes leer la escritura. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? No, hay que leer la escritura. Debes memorizar la escritura. Debes cantar la escritura. Debes meditar la escritura. Debes compartir la escritura. Y debes orar la escritura. ¿Tú sabes que si quieres enriquecer tus oraciones, si quieres que tus oraciones dejen de ser superficiales, si quieres que tu alma empiece a andar en los valles donde Cristo anduvo, tú tienes que empezar a nutrir tus oraciones con la palabra de Dios? Una cosa que era muy común en el pasado, y yo voy a invitar a la iglesia, hay un libro antiguo y hay un libro nuevo. El antiguo se llama El Valle de la Visión. ¿Qué es el Valle de la Visión? El Valle de la Visión es un libro anónimo, no sabemos quién es su autor. Hay varias personas puritanos que escribieron sus oraciones y por años la iglesia, los creyentes han encontrado en este libro un bálsamo para que cuando ellos estén en esta disyuntiva, sentados allí, y la mente empieza a pelear, a guerrear, y empieza la carne a levantarse, y aquello de que me da una cosa como que me quiero parar corriendo de aquí. Sí. El ejercicio más difícil de hacer es la oración. Es el ejercicio más difícil de hacer. Hay personas que dicen, mira, a mí ponme a hacer cualquier cosa, no me pongas a orar. Yo no tengo paciencia para orar. ¿Cuántas sillas hay que quitar? Yo las quito todas. A mí no me pongas a orar. Así que cuando te sientas en tu silla para orar y la carne empieza a levantar aquellos pensamientos y empiezas a incomodarte y un minuto de oración parece un siglo.
Tú cierras los ojos, mira tu reloj. Ok, voy a orar por 5 minutos. Señor, gracias. Wow, 30 segundos. Uf, yo pensé que había tenido como un año aquí ya. Este libro se llama El Valle de la Visión. Hay oraciones tan increíbles, tan hermosas. Hay una llamada anhelo de Dios. ¿Te acuerdas cómo decía el salmista? Mi alma tiene sed. ¿De qué? De fama, de fortuna, de poder, de riqueza. ¿De qué tiene mi alma? ¿Qué es lo que me mueve en la vida? Mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? No delante de los hombres a buscar los favores del hombre o la influencia del hombre. ¿Cuándo vendré? No encuentro el mejor momento porque quiero estar siempre delante de ti. El problema del salmista no era entrar, era salir. Era salir. Y alguien dijo esta oración: mi querido Señor, solo puedo decirte lo que ya sabes. No anhelo nada sino a ti. Nada sino santidad. Nada sino unión con tu voluntad. Tú me has dado estos deseos y solo tú puedes satisfacerlos. Mi alma anhela tener comunión contigo y mortificar la corrupción que mora en mí, sobre todo el orgullo espiritual. Qué precioso es tener un sentido sensible y una clara comprensión del misterio de la piedad, de la verdadera santidad. La oración es la joya perdida en la corona de los santos. Es la joya perdida en la corona de los santos. Hasta para comer hay dificultad en orar. Se supone que uno se sienta en una mesa con aquello que Dios proveyó para el día, el pan cotidiano de cada día, dámelo hoy o dánoslo hoy. Y allí delante de lo que Dios ha provisto en su gracia y en su bondad, porque todo don y toda buena obra proviene de su mano. Y en presencia de nuestros hijos que están observando la religión de papi, a ver si es verdadera o si es simplemente de domingo. Y entonces, una vez el plato cae en la mesa, saltamos sobre él como una fiera salvaje y lo devoramos. Solo que antes, en nuestras mentes, hemos dicho: Señor, lo mismo que te dije ayer, bendice mi comida. ¡Pum! Se acabó. Y los niños dicen: wow, él es bueno con la palabra, pero es malo con el ejemplo. Y uno dice: los niños no entienden, ellos no lo van a ver, ellos no lo van a saber. Entonces cuando tú le dices a tu hijo: mira, mi hijo, tú tienes que orar, ellos van a decir: como tú oras, de la misma manera que tú oras. Entonces después llegan los niños y crecen un momentito y dicen: ¿para qué ir a la iglesia si para mi papá la iglesia es una farsa? ¿Por qué voy a gastar mi tiempo yendo a un lugar para pretender? Porque eso es lo que él hace. Él pretende que él es un creyente. Y cuando uno oye esas cosas, uno se pregunta: ¿en qué he fallado? ¿Sabes en qué? En entender que el evangelio no es una colección de ideas, es un estilo de vida. Y que tú que estás criando niños deberías entender mejor que nadie que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Entonces, si quieres vivir con limpia conciencia el resto de tu vida y que no te asalten los pensamientos de que
¿Te das cuenta? Tú colaboraste en esto, en que tu hijo se ha alejado del evangelio. Tú has colaborado porque humanamente hablando, tú no hiciste lo que debiste hacer en tu responsabilidad humana. Y así es con todo. Especialmente cuando los niños son los que deciden si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. Papi, mira, hoy no voy a la iglesia. Mi hijo, pero por favor, tenemos que ir a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. Bueno, está bien. ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a quedar haciendo la tarea. ¿Usted cree que él se quedó haciendo la tarea? La tarea de la carne. El día del Señor es el día para nosotros hacer una pausa. ¿Entiendes eso? Es para hacer una pausa de lo cotidiano. Es para dedicar nuestras almas no al trabajo, no a la diversión, no al entretenimiento. Es para dedicar nuestras almas a nuestros deberes espirituales. El ejercicio del alma, del cual Pablo dice, es bueno hacer gimnasia, pero el ejercicio que más aprovecha no es el corporal, es el del alma. Gimnasia para el alma significa entrenarte todos los días en las tareas espirituales que Dios, porque tiene ganancia para la vida presente y para la venidera. Es una doble ganancia. Cuando Cristo está orando en esta oración, está llenando esta oración de verdades, de doctrina. No había nada que Cristo hiciera, especialmente hablando con su Padre, que Él no usara el lenguaje del cielo. Y es así como uno ve a los santos en toda la escritura. Cuando ellos oran, uno ve a María luego de recibir la noticia maravillosa de que siendo una joven doncella virgen, ella sería la portadora que llevaría en su vientre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en aquella alabanza llamado el Magnificat menciona salmos aquí, salmos allá, verdades por aquí, verdades por allá. Oh, y esta mujer, ¿qué le pasó? Su lengua fue desatada milagrosamente. No, era una mujer que entendía y leía la escritura frecuentemente a pesar de ser joven. No, porque eso es para los viejos. Óyeme, joven, lo que te voy a decir. Si no lo haces, no llegarás a viejo. Aquella hermosa alabanza está llena de la palabra. Llena de la palabra. Es realmente una bendición el poder leer lo que dice María cuando recibe el anuncio de esta gran noticia. Engrandece mi alma. ¿A quién? Al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Es decir, Él ha tenido misericordia de esta esclava. Me ha visto con gracia y me ha dado ahora un rol, una bendición que yo no esperaba. Bueno, cuando Cristo está orando por su glorificación. Está orando por sus discípulos y está dejando claro, entre otras cosas, que así como su oración es por lo que el Padre les dio, el dueño, el creador del universo, el Dios todopoderoso, el que desarrolló el plan de salvación, de restauración, el que levantó a la raza caída en Cristo, rescatando lo que Adán dañó en el nuevo Adán, estableciendo los criterios permanentes, orando por su pueblo, orando por sus discípulos, orando por los que Él habría de salvar, orando por la unidad de su pueblo. Unidad de su pueblo. La unidad es algo maravilloso que no, gracias a Dios, no depende de nosotros. La Biblia no nos dice crear la unidad, nos dice guardar la unidad. Nuestra responsabilidad
es hacer todo lo que está en nuestras manos para mantener la unidad de su pueblo. Yo soy un agente que Cristo utiliza para amar, bendecir y exhortar a mi hermano. Es cierto que muchas veces la exhortación al principio no parece causa de gozo, que la disciplina no es bien vista humanamente hablando, porque no entendemos que la disciplina es el instrumento de Cristo para santificarnos. Así como el Padre castiga a los hijos, dice la Biblia, Dios castiga a los que Él ama. Él los disciplina, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero nosotros que vivimos en un mundo tan egoísta y que estamos infectados de ese centrarse en uno mismo, vemos la disciplina como algo que no tiene valor, como algo que afecta mi orgullo. Porque ¿por qué? ¿Por qué me están llamando la atención a mí? ¿Sabes por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Dale gracias a Dios que te llama la atención. Dale gracias a Dios que te corrigen. Dale gracias a Dios que Dios utiliza la iglesia para guiar tus pasos. Porque tú como oveja no te puedes guiar a ti mismo. ¿Ve por qué nosotros le decimos a la gente, señores, cuando vayan a tomar una decisión, consulten? Consulten, porque algunos quieren ser sus propios pastores. Y no es así. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas me conocen y hacen lo que yo les digo que deben hacer. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé fortaleza para los días que estamos enfrentando. No hay ninguna duda que estamos enfrentando días difíciles, Pero la Biblia dice, fiel es Dios, el que nos llamó, aquel que ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, que nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo soy el buen pastor, el pastor su vida da por las ovejas. Él nos pastoreará aún más allá de la muerte. Así que no temas, no temas. Vamos a orar. Ponemos de pie si son tan gentiles. Nuestro Padre Celestial, henos aquí delante de ti nuevamente. Gracias por recibirnos a misericordia en esta mañana. Gracias por ser propicio a nuestro pecado. Gracias por darnos una nueva oportunidad de ver con los ojos del alma al que ha sido crucificado y hoy reina glorioso en los cielos. Oh Señor, gracias por hacerme parte de tu pueblo, tu iglesia. Los que aunque viven en el mundo, no pertenecen a este mundo. Oh, ayúdanos, Señor. Hay hombres malvados, hay dificultades, hay lobos rapaces, pero nosotros andamos a la luz de aquel que dijo, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque andes por el agua, no te ahogarás. Yo soy Salvador. Oh, ayúdanos, Padre bendito, en esta semana a glorificarte en la vida y en la muerte. Oh, ayúdanos a depender de ti y ayúdanos a entender que ya no podemos vivir más para nosotros mismos, sino para tu gloria. Gracias, Padre. Bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y gracias por la oportunidad de practicar la generosidad, de reconocer que mi Dios no es el dinero, que tú eres mi Dios. Gracias en Cristo. Amén y amén. Cantemos nuestra última canción. Hoy tenemos la celebración de cumpleaños. Yo sé que algunos de ustedes, no sé por qué lo veo sudando,
Parece que que el aire está funcionando a medias, pero bueno, lo vamos a investigar. De todas maneras...